Hoy aprenderás 12 expresiones relacionadas con los huevos. Revísalas, apréndelas y habla español como un nativo. Bueno, amigos, muchas gracias. Bien, hablamos mucho de conflictos internacionales, pero permitidme que me ponga serio en este momento, sí. Porque ha llegado el momento de hablar de un asunto que nos puede llevar a la Tercera Guerra Mundial. Un conflicto que realmente pone la piel de gallina. Expresión poner la piel de gallina. Se usa en español cuando algo nos provoca un sentimiento muy fuerte, como miedo, frío o emoción. La piel se llena de pequeños bultitos como las plumas de una gallina y por eso decimos se me pone la piel de gallina. Por ejemplo, esa canción me pone la piel de gallina. Significa que la canción me emociona mucho. Se usa en situaciones de miedo, frío o algo muy bonito que te conmueve. La crisis de los huevos en Estados Unidos. Y no quiero decir una crisis de la que se habla mucho. No. Es literal. Expresión de los huevos. En español coloquial, cuando alguien dice la crisis de los huevos, el partido de los huevos o la película de los huevos, no se refiere literalmente a los huevos. La expresión de los huevos se usa para mostrar molestia o hartazgo por algo de lo que se ha hablado demasiado o que ya cansa porque está en todas partes. Por ejemplo, estoy harto del mundial de los huevos, no se habla de otra cosa. En este caso, de los huevos, no significa que sea sobre huevos, sino que expresa fastidio porque el tema se ha repetido tanto que resulta molesto. Es una forma muy común y coloquial de quejarse cuando algo ya nos tiene aburridos o nos molesta de tanto escucharlo. Cuéntanos, Sandra Sabater, ¿hay motivos para que se nos pongan de corbata con esta crisis? Expresión, se me pusieron los huevos de corbata. Se trata de una expresión vulgar y coloquial del español que se usa para expresar que alguien sintió mucho miedo o un susto muy grande en una situación de peligro o tensión. Tiene un sentido figurado. La frase sugiere que el miedo fue tan fuerte que las partes bajas de la persona subieron hasta el cuello como si fueran una corbata. Obviamente es imposible físicamente, pero la imagen es exagerada a propósito para dar más fuerza al sentimiento. Ejemplo, cuando vi al coche venir directo hacia mí, se me pusieron los huevos de corbata. Ojo, esta expresión es vulgar y muy coloquial. Se usa entre amigos o en contextos informales, pero no se recomienda en situaciones formales o profesionales. Pues efectivamente el precio de los huevos no para de subir en Norteamérica debido principalmente a la gripe aviar que azota al país desde 2022. Tanto que el presidente Trump ha pedido a varios países que le faciliten el preciado producto. Efectivamente, es lo que parece. A Donald Trump le faltan huevos. Expresión, le faltan huevos. Se trata de una expresión vulgar y coloquial que se utiliza para decir que a alguien le falta valor, coraje o valentía para hacer algo difícil, arriesgado o que implica enfrentarse a una situación complicada. Tiene un sentido figurado. La palabra huevos en este contexto se asocia con el coraje o la valentía, similar a tener agallas y tener valor. Decir que a una persona le faltan huevos es afirmar que es cobarde o que no se atreve. Ejemplo, le faltan huevos para decirle la verdad a la cara. Ojo, el nivel de registro es vulgar y coloquial. No se recomienda en contextos formales o profesionales. En su lugar, hay equivalentes más suaves, como le falta valor, no tiene coraje o le faltan agallas. Sin duda, esto puede provocar un conflicto de dimensiones internacionales, así que analicémoslo con el rigor que nos caracteriza. Aquí comienza la guerra de los huevos. Bueno, Sandra Sabater, cuéntanos la última hora sobre la guerra de los huevos.
¿crees que Estados Unidos conseguirá darle la vuelta a la tortilla? Expresión darle la vuelta a la tortilla. Es una expresión coloquial que se usa para decir que una situación cambia de manera radical, normalmente a favor de quien antes estaba en desventaja. Tiene un sentido figurado. Así como al cocinar una tortilla hay que darle la vuelta para que se haga por ambos lados, en la vida se usa esa expresión cuando la situación se invierte o cambia completamente. Por ejemplo, perdíamos el partido 2-0, pero en el segundo tiempo le dimos la vuelta a la tortilla y ganamos 3-2. Otros equivalentes pueden ser invertir la situación, pasar de estar abajo a estar arriba, o antes estaba detrás y ahora voy delante. Como decíamos, el precio de los huevos en Estados Unidos se está convirtiendo en un auténtico quebradero de cabeza para la administración Trump. Después de que el presidente asegurara en campaña electoral que le bastaría un solo día de mandato para conseguir rebajarlo, lo cierto es que desde que llegó al poder su precio se ha disparado. Actualmente la docena puede llegar a costar más de $15 en algunos supermercados. Los motivos, como ya os hemos adelantado, son la gripe aviar, pero también los aranceles que Donald Trump ha impuesto a países como Canadá, que es el principal exportador de huevos a Estados Unidos. Inteligente movimiento. Ponerle aranceles a tu principal proveedor de huevos y luego quejarte por el precio del producto. Parece que Trump se dispone a pasar por lo que los expertos llaman el ciclo del huevo. Iba de duro, se ha dado un planchazo y va a acabar frito. Expresión iba de duro, se ha dado un planchazo y va a acabar frito. Describe a alguien que actuaba con mucha seguridad o prepotencia, iba de duro, pero falló estrepitosamente, se ha dado un planchazo y ahora terminará mal o derrotado, va a acabar frito. La expresión acabar frito es un juego de palabras que significa acabar mal, perder o estar en problemas. En algunos casos también quiere decir estar agotado. Ejemplo, he trabajado 10 horas y estoy frito. Ante esta situación, el gobierno de Estados Unidos ha hecho un llamamiento a países europeos para aumentar su suministro de huevos. Uno de ellos ha sido Dinamarca, pero la Asociación Danesa del Huevo ya ha rechazado hacerlo. La Asociación Danesa del Huevo, qué importante es para el devenir de nuestra historia. Que, por cierto, ha precisado: nos sorprende esta escasez de huevos en Estados Unidos porque para venir pidiendo ayuda después de haber intentado quitarnos Groenlandia hay que tener muchos. Expresión hay que tener huevos. Se usa para decir que se necesita mucho valor, coraje o determinación para hacer algo difícil, arriesgado o peligroso. La palabra huevos, en este caso, es un sinónimo vulgar de valentía o agallas y hace referencia a los testículos como símbolo de valor. Ejemplo, hay que tener huevos para dejarlo todo y empezar de cero en otro país. Ojo, el registro es coloquial y vulgar, muy usado en el lenguaje hablado entre amigos o en contextos informales. En situaciones formales o profesionales se evita por su tono vulgar. Tenemos equivalentes más neutros o formales como hace falta valor, hace falta tener coraje o se necesita mucha valentía. Lo cierto es que la llamada ovoflación está provocando una situación crítica en Estados Unidos. Se llegan a formar largas colas en torno a los establecimientos que venden el tan preciado producto y en algunos supermercados se están produciendo momentos tensos entre los compradores. No solo eso, desde octubre del 2024 en las aduanas se han realizado más operaciones de decomiso de huevos de contrabando que de fentanilo. Incluso ya se conoce como el golpe del siglo al robo en Pensilvania de un cargamento de 100.000 huevos, un botín con valor de $40.000 sin contar la inflación. Bien, ya lo veis, amigos, en los años 20 el contrabando surtió al país de alcohol durante la ley seca y ahora lo hará de huevos durante la ley Clueca. Clueco. Se trata de una palabra que se usa para describir a una gallina que está lista para empollar sus huevos, es decir, es una gallina que se sienta sobre los huevos y no quiere moverse porque su instinto le dice que debe incubarlos hasta que nazcan los pollitos. En el lenguaje popular, estar clueco también se puede usar en tono coloquial o humorístico para hablar de una persona que se queda demasiado tiempo concentrada en una idea y no quiere soltarla,
como la gallina que no se levanta del nido. Es muy usada para hablar de las personas que solo hablan de sus hijos. Por ejemplo, el abuelo está clueco con sus nietos, no hace más que hablar de ellos. Está obsesionado y no cambia de conversación. En cualquier caso, ojalá la situación mejore y no acabe en un corralito. La palabra corralito viene de corral, el lugar donde se encierran los animales de granja como las gallinas. Literalmente, un corralito es un espacio pequeño y cerrado donde se encierran a los pollos o gallinas para que no se escapen y estén controlados. Por extensión, en español también usamos corralito en otros contextos para hablar de situaciones donde alguien o algo queda encerrado sin poder moverse o actuar libremente. En economía, el corralito se hizo muy famoso en Argentina en el año 2001, cuando el gobierno bloqueó el acceso de la gente a su dinero en los bancos. Desde entonces, decir "nos metieron en un corralito" significa que te limiten o te bloqueen el acceso a algo que es tuyo. Ejemplo: con esas nuevas reglas nos tienen en un corralito, no podemos hacer nada con nuestro dinero. Pero la crisis de los huevos también está afectando ya a nuestro país. El precio de los huevos ha subido un 25% en las 2 últimas semanas. ¿El motivo? Pues el miedo al contagio de la crisis en Estados Unidos. El presidente de Mercadona, Juan Roig, explicaba así la situación. De momento, la subida de huevos, que ha sido un 15% o una cosa así, un 20%, ha sido porque en Estados Unidos se han muerto gallinas. ¿Qué está pasando aquí? Pues eso, que estarán muriendo gallinas en Estados Unidos, pero a quienes están desplumando es a nosotros en España. La palabra desplumar viene de quitarle las plumas a un ave, como a una gallina o a un pollo, especialmente antes de cocinarlo. Literalmente es dejar al animal sin su abrigo natural. Por extensión, usamos desplumar a alguien cuando le quitan todo su dinero o sus pertenencias, dejándolo prácticamente sin nada, como a un pollo listo para el asador. Ejemplo: en el casino lo desplumaron. Se usa en un tono informal y coloquial, muchas veces con un enfoque de humor o ironía para hablar de estafas, pérdidas de dinero o situaciones donde alguien sale perdiendo. La guerra de los huevos nos sitúa en una posición de poder. Venga, señor Trump, súbanos ahora los aranceles. ¿A que no hay huevos? ¡Ah, se me olvidaba que no tiene! Expresión "no tiene huevos". La expresión "no tiene huevos" es una frase coloquial y vulgar que se usa para decir que alguien no tiene valor o coraje para hacer algo. Se trata de una expresión muy informal y puede resultar ofensiva o grosera, especialmente en contextos formales o con personas con las que no se tiene mucha confianza. Conlleva un tono despectivo o desafiante, como si se pusiera en duda la fuerza o determinación de alguien. Ejemplo: el jefe no tiene huevos de pedirnos que trabajemos el fin de semana. Ya es abusivo que nos obligue a trabajar 10 horas diarias. Entonces, más que observo, Sandra Sabatés, hay huevos de distintos colores. ¿No habremos hecho un blanqueamiento de huevos? Mire, señor Trump, usted que no tiene huevos, esto no le va a hacer gracia, mire. Ahí van, mire, los revueltos de bacon esta mañana. Los huevos revueltos son un plato muy común en muchos países. Se preparan batiendo los huevos y cocinándolos en una sartén mientras se mezclan hasta obtener una textura cremosa o más seca, según el gusto. Perfectos para el desayuno. ¡Oy, oy, 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 oy! Esta era para la tortilla francesa de la merienda del hijo de Elon Musk. Toma para ti. La tortilla francesa es un plato muy sencillo y clásico. Solo lleva huevo batido que se cocina en la sartén sin añadir ningún otro ingrediente, aunque a veces se le pone sal o un poco de queso. A diferencia de la tortilla española que lleva patatas, la francesa es simple y rápida de preparar. ¡Vaya! Lo mismo este año el ponche toca hacerlo con huevina. Otro que tiró.
La huevina es huevo líquido pasteurizado, normalmente de baja calidad, que se vende en formato industrial, en tetrabric o garrafas, y se usa en hostelería o comedores para preparar tortillas, revueltos o rebozados. No es un huevo fresco, es huevo batido, pasteurizado y envasado. A veces lleva conservantes o aditivos. Declaro un alto el fuego temporal. Pero como me provoquen, saco un arma de destrucción masiva. El huevo de avestruz. En fin, queridos amigos, hasta aquí la guerra de los huevos. Perdón por todos los chistes malos que acabéis de escuchar, pero es que nos lo han puesto a huevo. Expresión ponérselo a huevo. La expresión ponérselo a huevo significa que algo es muy fácil o está muy favorable para alguien, como si se le estuviera dando todo hecho, sin esfuerzo. Se utiliza cuando las circunstancias hacen que una tarea o situación sea muy sencilla de lograr. Ejemplo, este trabajo me lo han puesto a huevo, es muy fácil.